Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo extraordinario de ti. El día de hoy quiero compartir un tema que me encanta, me tiene muy emocionada compartirlo contigo porque es parte de lo que yo he estado viviendo últimamente y tengo mucho que decir al respecto. Así que vámonos de lleno con este tema que decidí ponerle como nombre a este episodio, la magia de la vulnerabilidad. Y bueno, como siempre me gusta empezar contándote de dónde salió la idea. Y la idea de este episodio pues viene, por supuesto, como la mayoría, de que yo he estado trabajando mucho en este tema en lo personal. No es un tema nuevo para mí, pero últimamente lo he estado trabajando mucho más a fondo, de manera mucho más consciente. Entonces, esa es la diferencia. Y bueno, no sé, tal vez no parezca si tú me conoces de las redes y todo esto que hago, pero te quiero contar que en general en la vida, en mi vida personal, me cuesta trabajo abrirme, me cuesta trabajo mostrarme como soy, sobre todo cuando estoy en grupos. Ese ha sido un reto importante, porque, pues sí, en general yo desde pequeña era introvertida y así lo he ido trabajando, me he ido abriendo, pero de cualquier manera es algo que me cuesta trabajo. Sobre todo cuando estoy en grupos, como que no sé cómo interactuar y entonces, pues me cierro, no hablo mucho, me cuesta trabajo. Y eso es parte de lo que he estado trabajando. Y entonces, de manera consciente, o sea, yo sé que es importante para mí trabajar para abrirme más, ¿no? Mostrarme como soy, porque si no, al final acabo sintiendo que es como si me pusiera máscaras y que no me permiten ser yo, que no me permiten ser libre. Entonces, a partir de esto, pues he tenido varias experiencias vulnerables, donde he abierto mi corazón, he abierto como esta parte vulnerable de mí, mis miedos, las cosas que me dan vergüenza, y eso ha ido transformando muchas cosas en mi vida. Pero bueno, parte de estas experiencias vulnerables las he tenido pues en espacios sanadores y en espacios seguros. Si yo enumerara todo lo que he estado haciendo últimamente conscientemente para trabajar en esto, pues podría hablar de, y si lo pongo en orden, pues una de las primeras cosas y de los primeros espacios donde me he abierto a ser más vulnerable, por supuesto, es en el espacio terapéutico, en mi espacio de terapia con mi terapeuta, que el enfoque que él maneja es terapia focalizada en emociones, que justamente sintoniza mucho contigo a ese nivel. Luego, también tuve algunas sesiones de Yada, así le pusieron mis amigos, donde es un espacio para que conectes con Dios y conectes con Él de manera vulnerable. Como que te guía, ellos te guían y te llevan a conectar con espacios muy vulnerables de dolor, de miedo, de vergüenza, donde se crearon ciertas ideas de ti que manejan tu vida hasta ahora. Y entonces es ir a esos espacios y transformarlos, verlos desde la mirada de amorosa de Dios, pero implica vulnerabilidad. Y, por ejemplo, con mis amigos con los que estaba teniendo las sesiones, surgió como o sea, me di cuenta que había un pensamiento que yo tenía de no ser aceptada 100% por ellos y no porque ellos se hubieran hecho algo, ¿no? Al contrario, ellos siempre fueron un espacio súper seguro y así, pero yo tenía miedos que eran míos de, ay, es que si yo hablo de estos temas me da miedo que no me acepten, ¿no? Y entonces, la verdad es que yo no pensaba decirles eso, como que solo lo observé en una de las sesiones, ¿no? De las primeras sesiones. Solo lo observé y ya. Y luego lo comenté con mi terapeuta y mi terapeuta me dijo, ¿y no has considerado hablar de esto con ellos? Y yo, mi primera respuesta fue, no, ¿para qué? Pero
La verdad es que el hecho de que él me preguntara eso sembró una semillita y yo dije, no, pues, o sea, sí, creo que sería importante y es parte de seguir construyendo ese vínculo con ellos y si hay algo ahí como que siento que me puede frenar a mí, aunque no venga de ellos, pues sí, sería importante hablarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, un día me animé al final, después de esa sesión de terapia, me animé a decirles que quería platicar con ellos sobre eso que estaba sintiendo y fue una conversación súper linda, súper vulnerable. Por supuesto, lloré, pero fue muy, ay, muy sanadora, ¿no? O sea, porque justamente fue exponerme sobre algo que me daba miedo y recibir amor. Entonces, eso fue muy lindo. Y también, por ejemplo, hubo una situación que me causaba mucha vergüenza y que había decidido no decirle a mis amigas, mis amigas con las que normalmente sí hablo de todo, ¿no? De estas cosas, de cosas vulnerables, nos divertimos, bailamos y todo, pero es eso, había decidido no decirles sobre esa experiencia a mis amigas porque me causaba mucha vergüenza. Y lo mismo, fui a terapia, mi terapeuta que pues con él estoy trabajando todo esto, me preguntó como, pues sí, o sea, sobre este tema. De hecho, ni a mi terapeuta se lo había contado. Entonces, bueno, al final decidí abrirme con mis amigas y contarles eso que no les iba a contar porque me daba mucha vergüenza. Y lo que pasó fue que también me recibieron bien. em, Sí, su respuesta fue muy linda, fue empática, no me juzgaron, que era lo que yo tenía miedo, etcétera, ¿no? Entonces me he estado exponiendo a eso, que da miedo. Y yo sí puedo decir que tengo, o sea, que sí he trabajado mucho en mí, pero esto sigue pasando, a mí me sigue dando miedo, pero estoy trabajando conscientemente para ir y exponerme a esas situaciones de cierta manera que yo sé que me va a hacer bien y que me está ayudando a expandirme, a sanar, a conectar con las personas, con el amor, etcétera. Entonces, de eso vamos a hablar un poco más a detalle. Y también otra experiencia súper importante y sanadora en este sentido fue que hace poco fui a un retiro donde trabajé ese tema, porque el tema principal que salió fue justamente que hay muchos momentos donde me da miedo mostrarme como soy, pero entonces eso me limita en muchas cosas, ¿no? O sea, es como si tuviera una barrera energética puesta que hace que las personas no puedan conectar conmigo, con quien yo soy en realidad. eh, o que de pronto me ponga como ciertas máscaras, que no es como que haga cosas terribles, ¿no? Pero es como, no, me pongo la máscara de la terapeuta que, que sabe manejar muchas cosas de la vida, pero entonces se queda atrás la Maye real, humana, imperfecta, que pues también está ahí, que también tiene miedos y también le pasan cosas, ¿no? Entonces, en ese retiro trabajé mucho eso y también me fue exponerme y además en grupo, me cuesta muchísimo en grupo, o sea, cuando estoy con una persona, uno a uno, no me cuesta tanto, pero en grupo sí me cuesta y también fue exponerme a eso y pues lo que pasó también fue recibir mucho amor, mucha expansión, mucha magia, crear conexiones bonitas, etcétera. Entonces, pues la conclusión es que ser valiente y vulnerable ha traído mucha magia a mi vida. Y por eso es que yo quiero compartir este tema contigo. Entonces, bueno, arranquemos. Vamos a partir de lo principal, ¿no? Que es, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿De qué estoy hablando? La definición general de vulnerabilidad, una de las definiciones que encontré por ahí, es la susceptibilidad de una persona a ser atacada o herida. Está en una situación vulnerable, una situación de riesgo y entonces puede ser atacada o herida. Y esta es la definición general. Pero aquí vamos a hablar más sobre la definición de vulnerabilidad emocional, donde no hay un riesgo físico de algo que te esté amenazando tu integridad, tu salud física, ¿no? Más bien vulnerabilidad emocional. Y esa tiene que ver con sentirse expuesto o expuesta ante situaciones que causan dolor. Y ese dolor, por supuesto, es emocional y puede ser vergüenza, miedo,
rechazo, abandono, ¿no? O sea, es exponerte a situaciones que te dan miedo porque te pueden causar dolor emocional. Algo importante, porque hay o sea, yo veo mucho con las personas con las que trabajo que hay esta idea muy general de que ser vulnerable es ser débil, ¿no? Y que entonces si eres vulnerable, pues te pueden lastimar fácilmente porque eres débil. Y si eres fuerte, entonces no puedes ser vulnerable. Tienes que ser fuerte, tienes que ser firme, tienes que saber lo que haces y hacer todo así como muy con mucha seguridad y fuerza. Y la verdad es que no, no tiene que ver con eso. La vulnerabilidad es universal, todos la sentimos, pero a veces nos defendemos para no conectar con esto, ¿no? Con estas emociones, con ese dolor. Pero ser vulnerable no es ser débil. Ser vulnerable es abrir tu corazón. Justo. Ser vulnerable es abrir tu corazón, pero cuando haces eso, pues lo más natural es que te dé miedo que te lastimen, porque estás abriendo una parte muy personal, muy íntima, muy vulnerable de ti. Y entonces lo que solemos hacer es ponernos máscaras para no mostrar esa parte vulnerable de ti, esa parte donde te duele algo, donde tienes miedo de algo, donde sientes vergüenza por alguna razón. Y al ponerte máscaras, no puedes conectar como eres con las otras personas. Conectas desde tu máscara, pero ese o esa no eres tú, no es tu verdadero yo. Y es por eso, justamente, que de hecho ser vulnerable es ser valiente, no es ser débil. Ser vulnerable y atreverte a abrirte, a decir lo que más te da miedo que otros vean, implica mucha valentía, ¿no? Entonces, pues hay que irle quitando a la vulnerabilidad ese tono de que ser vulnerable y llorar es ser débil, porque no, al contrario, es ser muy valiente. Pero bueno, hablemos de lo que da miedo. Lo que da miedo al ser vulnerable es mostrar lo que a ti mismo o a ti misma te da vergüenza de ti. Y cuando sientes vergüenza por algo de ti, algo que viviste, algo que hiciste, algo de ti, lo más natural es querer esconderlo y guardar secretos, por ejemplo, ¿no? Como yo con mis amigas. Pasó algo, una cosa que normalmente sí les contaría, pero como yo tenía mucha vergüenza por eso que había pasado, lo que iba a hacer es no decirles. Había decidido que eso nunca se los iba a decir. Pero entonces había una parte de mí que estaba ocultando, ¿no? Entonces, bueno, cuando sientes vergüenza por algo de ti, alguna experiencia o algo, pues sí, lo que tiendes a hacer es esconderte y querer guardarlo en secreto, que nadie lo sepa. Y eso es porque te da miedo que te rechacen, que te abandonen, que te juzguen. O sea, te da miedo que si la gente se entera de eso de ti, pues eso es lo que va a pasar. Te van a rechazar, te van a abandonar, te van a juzgar y entonces por eso lo escondes, porque te estás protegiendo de eso. También ser vulnerable y abrir tu corazón pues implica sentirte expuesto o expuesta a que te lastimen. No sé, por ejemplo, un rechazo amoroso, ¿no? Si yo le digo a alguien que me gusta y resulta que yo no, pues eso me expone a que eso me duela, ¿no? Que se sienta como rechazo y eso me duela. O si confío en alguien y me abro y abro mi corazón, me da miedo que me pueda traicionar. Entonces también es eso, da miedo que te lastimen si abres tu corazón. Y en realidad, el mayor miedo es que si permites que otra persona vea eso que tú sientes que está mal sobre ti, te deje de querer. Se dé como esa desconexión, como que esa persona ya no quiere estar cerca de ti, que te rechace, que te juzgue, que se vaya de tu vida. En realidad, eso es lo que está de fondo ante este tema de la vulnerabilidad. Aquí, bueno, y me voy a regresar tantito, porque es- en la
En esta diapositiva, en la primera, donde hablaba de lo que es la vulnerabilidad, compartí una, para quienes no están viendo, compartí una imagen del retiro al que fui, donde estamos todas, está todo el grupo y estamos todas muy cerca, ¿no? Y eso a mí me causaba como una sensación muy de miedo, como de, ay, me siento muy expuesta. Esa es lo que yo normalmente siento, como me siento expuesta, me están viendo, ¿qué van a pensar de mí? ¿Me van a criticar? No sé, ¿no? Y entonces es esa sensación. Y en esta compartí una imagen donde un día estaba llorando por la situación, justamente por la situación que no le iba a contar a mis amigas. Estaba escribiendo, tratando de sacar mis emociones, procesándolo. Y bueno, pues me nació tomar una foto justo de ese momento vulnerable. Pero es eso, o sea, compartir esto, esas imágenes, por ejemplo, también es vulnerable, ¿no? O sea, también puede haber una parte de mí que diga, ay, ¿qué va a decir la gente si ven estas imágenes, ¿no? Si me ven ahí que estoy publicando una foto donde estoy llorando. Pero, pues es real también, es real, es genuino mostrarlo. Y bueno, ese miedo que da ser vulnerable, pues por supuesto no es inventado, no sale de la nada, tiene orígenes fuertes, ¿no? Ese miedo viene de tus experiencias, de tus traumas, y a veces eso los convierte en creencias, ¿no? O sea, por ejemplo, una experiencia traumática, pues justo pudo ser que viviste bullying en la escuela y entonces, pues bullying está muy relacionado con ser atacado, con ser rechazado, con ser juzgado, con ser criticado, ¿no? Entonces, si tú viviste este tipo de experiencias, pues claro que da miedo que si alguien ve eso que antes fue criticado o que tú criticas de ti, pues te va a juzgar y va a ser la misma reacción, ¿no? O sea, nuestro sistema nervioso, su trabajo es protegernos para evitar ese tipo de cosas. Y por eso es mejor no, o sea, desde esta lógica es mejor no me muestro porque no me quiero exponer a que me vuelva a pasar algo así, ¿no? Em, y entonces muchas veces cuando tenemos, y este tipo de experiencias las podemos tener desde chiquititos o chiquititas, ¿no? Y entonces eso eh, crea creencias, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no sé, o sea, no merezco recibir amor, ¿no? Por ejemplo, una creencia muy profunda que puedes tener, como, no, pues si soy pobre, no merezco pertenecer a cierto grupo, ¿no? En cierto lugar, etcétera. Entonces esas experiencias se transforman en creencias que nos van manejando. O sea, y entonces, pues si tú sientes que no mereces amor, pues tal vez te vas a cerrar, tal vez te vas a aislar, no vas a conectar fácilmente con otras personas o vas a querer huir o te pones máscaras, etcétera, ¿no? Entonces, las experiencias que has tenido, pues sí te marcan, ¿no? Sobre todo experiencias difíciles, dolorosas, traumáticas, donde sí has sido juzgado, juzgada, donde has sido rechazado, donde te han traicionado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es tan doloroso que hacemos todo lo necesario para evitar que vuelva a suceder. Pero todo esto, o sea, es un discurso interno, ¿no? Es un discurso interno que se forma en ti, donde tú piensas que hay algo en ti que si otros lo ven, lo van a rechazar, ¿no? O sea, eso es lo que pensamos muchas veces. Hay algo en mí que si los demás lo ven, me van a rechazar, se van a ir, me van a criticar, etcétera. Y una pregunta que es así como muy fuerte, pero que está de fondo a todo esto es, ¿cómo pueden quererme sabiendo esto de mí? O sea, ¿cómo me van a querer si se enteran que viví esto o que hice esto o que esta cosa pasó, ¿no? Esa es como una sensación que está como, no puedes creer que alguien en serio te vaya a querer sabiendo eso, esa parte oscura, digamos, de ti. Pero en realidad estos son tus juicios. Tú eres quien está juzgando que eso va a ser así. Y como tú crees que eso va a ser así por tus experiencias, por tus creencias, entonces lo escondes. Y piensas, y es donde se forman estas creencias, ¿no? No soy suficiente, no merezco amor, no merezco conexión, soy una mala persona,
si alguien me conoce verdaderamente, pues no me va a aceptar o se va a ir, etcétera. O esta, ¿no? Si abro mi corazón, me van a lastimar. También es este miedo, ¿no? A abrir tu corazón, por ejemplo, para empezar una nueva relación de pareja con alguien. Y es como, no, no quiero abrir mi corazón porque ya me pasó, que ya me traicionaron, que me fueron infieles, que me abandonaron, que me mentían, que tal, ¿no? Entonces, si abro mi corazón con toda su vulnerabilidad, intimidad, ternura, me pongo como un blanco fácil para que me hagan daño. Y lo que hacemos entonces, en ese caso, es desarrollamos mecanismos de defensa. Como decía, el trabajo del sistema nervioso siempre es cuidarnos, protegernos de cualquier amenaza o peligro, sea real, imaginaria, emocional, física o como sea. Y esto es universal. Mostrarte vulnerable da miedo. Y ese miedo es universal. A todos nos pasa. Todos tenemos algo que de pronto es como de, ay, si la otra persona ve esto de mí, no sé qué va a pasar, ¿no? No sé qué va a decir. Y es este miedo a mostrarte tal y como eres. Así, con tu luz, con tu sombra, con lo lindo, con lo no tan lindo, imperfecto o imperfecta, porque todos somos imperfectos e imperfectas en este sentido de, pues sí, o sea, nadie puede ser perfecto, pero pues así somos y eso también está bien, ¿no? Pero es ese miedo a mostrar esa parte no tan linda, obscura o que tú juzgas que es incorrecta de ti. Y entonces lo que hacemos es ponernos estas máscaras para escondernos. Es como, no, yo solo voy a mostrar la luz, yo solo voy a mostrar mi parte alegre, yo solo voy a mostrar mi parte inteligente, yo solo voy a mostrar mi parte académica, ¿no? Entonces, solo muestras eso, pero escondes otra parte de ti y al ponerte máscaras, pues entonces las demás personas justo no pueden conectar tanto contigo, con quién eres. Y además esto viene mucho, como ya decía, de la vergüenza. Y algo que pasa es que cuanto menos hablas de eso que te da vergüenza, más lo sientes. Cuanto más escondes eso que te da esa sensación de vergüenza, de ser indigno o indigna, todo eso, más lo sientes, más está ahí, lo estás escondiendo, pero no se va. El hecho de que no lo muestres no quiere decir que no exista. Y ahí es donde de pronto puede salir de ciertas formas, o esta puede ser una de esas cosas que hace que se repitan situaciones donde constantemente estás reviviendo el mismo escenario de ser, por ejemplo, juzgado, criticada y así, ¿no? O sea, como es luchar contra algo que está ahí, querer esconderlo, pero en realidad no lo puedes esconder de ti mismo o de ti misma y ahí está y más se siente y más controla tu vida a veces. Otra cosa que también hacemos es adormecernos o insensibilizarnos, ¿no? O sea, es como, ok, no quiero sentir esto, pongo una barrera para no sentirlo, para esconderlo y mandarlo al fondo de mi subconsciente. Pero entonces lo que sucede es que no puedes dejar de sentir solo lo malo o lo que te da vergüenza o lo que te da miedo. Todo va en paquete y entonces dejas de sentirlo todo, ¿no? O sea, acabas en un mood como medio zombificado de zombie, o sea, medio insensible, donde no nada te da placer, no puedes conectar con el amor, con la alegría, o sea, puedes estar así funcional, ¿no? Pero como robot o como zombie, porque al querer evadir esas emociones densas, como la tristeza, el enojo, la vergüenza, la culpa, también se adormecen las otras, ¿no? Y entonces pues desde ahí tampoco es fácil conectar contigo, tampoco es fácil que las personas conecten contigo, porque para conectar se necesita esa sintonía emocional y si no está, pues sí, es difícil conectar. Justamente eso, estos mecanismos de defensa que usamos, o sea, es una paradoja, ¿no? Porque usamos estos mecanismos de defensa
para protegernos del rechazo, de ser juzgados y de la desconexión de otras personas. Pero aunque es un intento de solución ante eso, en realidad lo que sucede es que al tener estos mecanismos de defensa, eso justo es lo que nos mantiene desconectados, porque nos ponemos máscaras, porque adormecemos nuestras emociones y entonces no pueden conectar con nosotros, otras personas. Entonces es como esa paradoja. Queremos protegernos, pero estamos creando justo eso de lo que queremos protegernos. Nos mantenemos en desconexión. Y bueno, la verdad es que esto también es universal. Todos necesitamos amor y conexión. Todas las personas, absolutamente todas, todos los seres humanos necesitamos eso. Y aquí hay una frase que viene de la terapia focalizada en emociones. Yo la he escuchado mucho ahí. Y esta frase dice, desde la cuna hasta la tumba, todos necesitamos amor y conexión. Todos. Y sobre todo, o sea, siempre, pero sobre todo en los momentos difíciles. En los momentos difíciles es cuando necesitamos recurrir a nuestra red de apoyo, a nuestras relaciones cercanas, a nuestros papás, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. En esos momentos difíciles donde estás vulnerable, ahí sí puede ser por alguna situación externa, ¿no? O sea, por ejemplo, pues en el terremoto que hubo en México hace años, hubo gente que se quedó sin casa, ¿no? Y estaba vulnerable y necesitó de sus redes de apoyo. Ahí sí, esa vulnerabilidad sí fue externa, ¿no? Mm, entonces, necesitamos todos, necesitamos vínculos que se sientan seguros, que se sientan que nos pueden apoyar, que nos pueden acompañar. Y bueno, aquí algo que quiero compartirte para que sepas cómo se sienten los vínculos seguros, es que también desde el enfoque de la terapia focalizada en emociones, ellos hablan de que para tener vínculos seguros se necesitan estar presentes tres elementos, tres cosas. Uno, disponibilidad. Dos, responsividad. Y tres, involucramiento. La disponibilidad tiene que ver con saber que la otra persona con la que tienes este vínculo va a estar ahí si la necesitas, como que puedes contar con esa persona si la necesitaras. La responsividad tiene que ver con si la persona va a responder, ¿no? Si tú necesitas algo, va a responder a eso que tú necesitas. Y el involucramiento tiene que ver con que justamente conecte contigo y se involucre en lo que tú sientes, piensas, haces a nivel emocional también, ¿no? O sea, es como, estoy contigo y vamos juntos en esto, ¿no? Ay, ahorita que dije eso, me vino a la mente un recuerdo, así que de justo alguien que una vez me dijo eso, así rápido cuento la anécdota. La primera clase que yo di, la primera masterclass que di, así como fue en Zoom y todo, pero fue una clase importante que implicó muchas cosas, salir de mi zona de confort, planeación, etcétera. Tenía muchas personas anotadas, registradas en la clase. Y como era la primera vez que yo lo estaba haciendo, pues tenía un poco de miedo, ¿no? Y entonces lo que sucedió fue que se me cerró la garganta un día antes de la clase. Entonces, ay no, fue súper estresante esa situación porque entonces yo dije, no sé si sí voy a poder dar la clase, si la cancelo, qué hago, tengo muchas personas ya registradas y yo sí quiero hacerlo, pero pues también me daba miedito, etcétera. Y entonces había una chica a quien le pedí que me acompañara en ese Zoom para hacerse cargo de cosas como contestar el chat, anotar preguntas, mandar links, etcétera, ¿no? Otra life coach que me acompañó en eso. Y entonces, pues le escribí a ella así de, oye, está pasando esto, tengo la garganta cerrada, no sé si sí voy a poder hablar, si sí va a salir la voz para poder dar la clase, etcétera. Y entonces, cuando le escribí y yo estaba súper estresada, me dijo, no te preocupes, estamos juntas en esto. Y, ay, esa frase, ay, la digo y conecto con esa emoción, porque justo se sintió así como de, uff.
¿no? Como un mega alivio, como, ok, sí, no estoy sola, tengo ese apoyo, ¿no? Esa compañía, ese acompañamiento, ese apoyo. Y entonces, eso fue así, decirla ahorita, ay, me conectó muchísimo con esa sensación. Pero es eso, ¿no? Y entonces al final sí pude dar la clase con poquita voz, pero sí salió algo de voz. Y bueno, pude dar la clase y ella estuvo ahí al pie del cañón, así se dice aquí, como pues contestando, hablando. Ella tuvo que estar al principio en la introducción en lugar de que fuera yo la que empezara a hablar, ¿no? Y me sentí súper acompañada, contenida, súper apoyada por ella en ese momento. Entonces, estos son los elementos que hace que un vínculo se sienta seguro, ¿no? Y hay algunas preguntas que justamente, o sea, estos vínculos, digo, estos elementos para que una relación se sienta segura, se pueden identificar a través de ciertas preguntas. Entonces, por ejemplo, para la disponibilidad, lo que en realidad estás preguntando o necesitas preguntar o necesitas saber para saber si la otra persona es un vínculo seguro para ti, es esto. ¿Estarás ahí para mí? ¿Puedo contar contigo? Estas son las preguntas como que te hacen saber si está esa disponibilidad del otro lado, ¿no? Las preguntas para saber si la otra persona va a responder a ti pueden ser, por ejemplo, si te necesitara, ¿estarás disponible? ¿Me responderás? Porque no es nada más que esté, ¿no? Sino que responda. Y es eso, o sea, muchas veces estas preguntas son las preguntas que nos hacemos internamente, pero a veces no nos es fácil externarlas con la otra persona. Pero estas preguntas las tenemos ahí, es como, hoy necesito saber esto para saber si puedo confiar en ti, ¿no? Si puedo abrirme. Y la pregunta que tendría que ver, por ejemplo, con el involucramiento es, si me abro y te digo lo que siento, ¿me escucharás y responderás con empatía y afecto? O sea, vas a conectar conmigo si yo te abro mi corazón y te digo todo esto que siento, mis batallas, mis miedos, y vas a estar conmigo y vas a acompañarme. Estas son las preguntas que siempre nos hacemos, aunque a veces no las externamos, ¿no? Y cuando sí se responden de manera positiva, pues entonces se siente que ese vínculo es seguro. Y no solo que se respondan, ¿no? Sino que también se lleven a la práctica en la vida real. Y entonces, a ver, aquí hay algo importante, una nota importante que hacer. Para ser vulnerable, para abrir tu corazón, sí necesitas sentirte seguro o segura. O sea, sí da miedo, sí requiere que seas valiente, pero también es importante que sí te sientas seguro o segura de hacerlo, ¿no? Porque no todas las relaciones que tienes son seguras. Y no importa si es tu familia, si es tu pareja, si son tus amigos, según tú, ¿no? O sea, no importa. Eso no tiene que ver con que una relación sea segura o no. Obviamente, pues lo ideal sería que tu pareja sea un vínculo seguro. Lo ideal sería que tu familia sean vínculos seguros. Lo ideal es que tus amigos sean vínculos seguros, porque además a ellos los eliges. Pero, pero puede no ser así. Aunque sea tu mamá, puede no ser un vínculo seguro. Aunque sea tu pareja, puede no ser un vínculo seguro. Tal vez alguna vez lo fue, pero ya no. Entonces, no te aferres a pensar que porque es tu familia, que porque es tu pareja, debería ser seguro. O sea, tal vez sí debería, pero si no, pero puede no serlo. Y si no lo es, no es seguro abrirte en esos espacios, porque ahí sí te expones a que lo que recibas sea otra vez juicio, otra vez rechazo, otra vez crítica, otra vez todo eso que te lastima. Y entonces, un vínculo seguro es un vínculo donde sí eres aceptado o aceptada, donde sientes que puedes ser tú y abrirte sin ser juzgado o juzgada. Y a veces estos vínculos ni siquiera son tus amigos, ¿no? O sea, puede ser que te sorprenda que de pronto un día llegas triste al trabajo y tu compañero del trabajo con el que nunca has hablado, pues por alguna razón lo sientes, te abres a platicarle lo que te pasa y que te sientas justo así,
aceptado, aceptada, que tiene empatía hacia ti, etcétera, ¿no? A veces, pues no sabes, ¿no? O sea, como que eso es algo que se va construyendo. También sería un poco aventurado ir a hablar con alguien que no conoces, ¿no? Y pues puede ser que te reciba bien esto que dices, que le compartes o no. Pero al final esto se va construyendo y los vínculos seguros, pues son esos vínculos donde sí puedes ser tú y abrirte tu parte más vulnerable y sensible y si eres bien recibido o bien recibida. Y entonces es importante que también cuides tu corazón al ser vulnerable. Cuidar tu corazón es justo saber con quién sí te abres y con quién no, porque no se siente como un vínculo seguro, ¿no? Y aquí te voy a contar así como otra mini anécdota de una vez pues que yo no tuve ese cuidado, ¿verdad? No sé si ya lo he contado así este detalle en otros episodios, pero cuando yo descubrí que me gustaban las mujeres, lo compartí con una compañera de la escuela, que pues éramos medio amigas, o sea, nos llevamos bien, platicábamos y así. Lo compartí con ella. De alguna manera, pues no medí bien las cosas, o más bien estaba midiendo las cosas, pero eso no salió nada bien, ¿no? Porque esta chica a la que le dije, pues sí, lo que pasó fue que me rechazó, me dejó de hablar, esparció el chisme y todo eso causó como muchos problemas después, ¿no? O sea, toda esta crisis que sí he hablado en otros momentos. Pero esto pasó porque yo no medí o no cuidé a quién le dije eso, ¿no? Y siendo muy sincera y viéndolo en retrospectiva, en realidad yo sí sabía que ella podía no reaccionar bien y aún así lo hice. Y eso, pues bueno, desencadenó todo un caos, ¿no? Que bueno, al final es parte de la historia, aprendí y crecí, pero, o sea, sí te puedo decir que por eso hay que tener cuidado, ¿no? O sea, cuidar tu corazón para elegir con quién sí te puedes abrir y con quién no. Si alguien tiene estas señales de que te juzga, de que no te acepta como eres, de que quiere que cambies cosas, pues probablemente ese no es un vínculo seguro donde tú puedas ser vulnerable. Pero eso no quiere decir que aplique a todos, ¿no? Solo con esa persona, no. Y puedes buscar otros espacios donde sí, para o sea, para no quedarte atrapado o atrapada en esta idea de, no, pues es que yo siempre que digo algo, siempre que me abro, me critican, ¿no? Y eso puede acabar siendo una excusa para decir, no, yo no me abro por eso, ¿no? Y no, o sea, la intención es que sí lo hagas, pero en espacios seguros. Y también otra cosa importante, puedes crear el mood y puedes pedir lo que necesitas. O sea, por ejemplo, cuando yo hablé con mis amigos, este, con mis amigos, los de las sesiones, que ya los voy a traer por aquí a una entrevista, pero bueno, esa es otra cosa. Les dije, ¿no? O sea, le dije, oye, en terapia hablé de como ciertas cosas y quiero platicar con ustedes y no sé qué. Y entonces fue como prepararlos, o sea, esa fue una forma de avisarles que era una conversación vulnerable, ¿no? Y también en el momento puedes pedir lo que necesitas. Por ejemplo, cuando me separé de mi ex esposa y regresé con mis papás y les fui a decir, lo que yo necesitaba era saber si podían recibirme en su casa de nuevo, ¿no? Pero no me sentía segura o tranquila o en paz para hablar todavía de lo que había pasado. Entonces llegué y les dije que quería hablar con ellos, que les quería decir algo que es difícil, pero que en ese momento prefería que no me hicieran más preguntas, ¿no? Porque yo estaba que me derrumbaba. Entonces les dije como, por favor, ahorita no me pregunten, solo quiero decirles esto y necesito que me digan si me pueden recibir de nuevo en la casa, ¿no? Cuando pues dejé de vivir con ella. Y entonces, pues eso, también tú puedes pedir lo que necesitas para sentirte un poco más seguro o segura si vas a ser valiente y ser vulnerable con alguien. Y bueno, otra cosa o bueno, lo que necesitamos y que le da mucho sentido a ser vulnerable es esto, ¿no? Todos necesitamos sentir que alguien nos mira de forma empática, compasiva y amorosa. Regresamos a esta necesidad universal que todos tenemos.
Todos necesitamos eso, sentir que alguien nos mira de esa manera, de esa forma empática, compasiva y amorosa. Y justamente como necesitamos eso, la manera en la que podemos recibir eso es a través de expresar nuestras emociones vulnerables, porque eso crea conexión entre las personas, como así pasan las películas, ¿no? O sea, bueno, seguramente has visto películas, ¿no? Y entonces, pues piensa en alguna película que te guste y como en la mayoría de las películas, sobre todo las románticas, pero en general, el momento de conexión se da, el momento de conexión profunda entre dos personas que tal vez se gustan o tal vez antes se odian, pero se da cuando alguien se abre y es vulnerable, cuando permite que la otra persona lo conozca, así con sus heridas, con sus miedos, con su vergüenza y todo, ahí es donde se da esa conexión. Entonces, esta expresión de emociones vulnerables crea conexión entre las personas. Cuando abres tu corazón y lo haces en espacios seguros, lo que recibes es conexión y amor. Y por supuesto que tener estos vínculos o estas experiencias es sanador. En la diapositiva anterior no lo mencioné, pero puse una foto con mis amigas, con las que sí son ese espacio seguro, a las que les dije algo que no les iba a decir y lo recibieron bien. Y en esta diapositiva es una foto de mí sin peinar, sin maquillar, súper seria, de un día que me estaba sintiendo súper mal. Y me acuerdo que me tomé esa foto así porque yo dije, ay, me veo fatal. Me tomé esa foto en el espejo y me acuerdo que la subí en Facebook en ese momento, en ese entonces. La subí en Facebook y escribí algo así como, así, toda despeinada, sin maquillar y sintiéndome súper mal, puedes, eh, puedes conectar conmigo o puedes quererme o puedo, algo así, no recuerdo exacto, ¿no? Pero como que de alguna manera fue un llamado así como de, me aceptas y me recibes y me puedes querer y puedes ser amable conmigo aunque esté así. Y bueno, por supuesto recibí muchos comentarios como de mucho apoyo y como mucha gente como de, no, pues no sé qué está pasando, pero eres hermosa o te quiero o aquí estoy si me necesitas o así como estás, eres perfecta, no sé, ¿no? Recibí mucho amor. Y bueno, pues me acordé porque me topé con esta foto. Y bueno, no solamente hay esta posibilidad de tener vínculos sanadores en tu vida, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con algunas personas, si sí cumplen como estos requisitos de los vínculos seguros. No importa si tú no tienes eso en tu vida, porque tal vez podrías decir, no, pues es que o sea, no, la verdad es que me relaciono con pocas personas y esas personas no se siente que sean vínculos seguros en realidad. Pues bueno, también entonces existen espacios sanadores para eso, ¿no? Y en estos espacios, lo que sucede es que estos espacios, entiéndase grupos, terapeutas de cualquier tipo, etcétera, lo que sucede es que sintonizan con tu mundo emocional, sintonizan contigo, con lo que sientes, sea lo que sea, como sea, ¿no? O sea, es desde esta aceptación incondicional. Y entonces, en ese espacio seguro, cuando muestras tu vulnerabilidad, eres bien recibido o bien recibida. Algo que para mí es muy lindo y muy sanador, que mi terapeuta me ha dicho cuando le comparto algo que me hace sentir muy vulnerable, que me hace sentir vergüenza, que digo, uy, qué pena decirle esto y me duele y me da miedo lo que pueda pasar después de que yo diga esto, él me ha dicho varias veces cuando esto pasa, esto que compartes no cambia mi forma de verte. ¿No? O sea, esto que a ti te da tanto miedo y que te da tanta vergüenza y que te costó tanto trabajo expresar, no cambia mi forma de verte. Y a veces lo complementa, o sea, también me dice como, y lo que siento es empatía,
es respeto, es admiración y así. Y ay, no, cuando dice eso es súper sanador porque justamente el miedo es ese, ¿no? Le voy a decir esto y quién sabe qué va a pasar. Va a cambiar su forma de verme, me va a rechazar o va a pensar que soy tonta o no sé, lo que sea. Y cuando te dicen algo así es como de, ah, de verdad es un súper alivio. Y otra cosa, que esto surgió de la conversación que tuve con mis amigos, los de las sesiones, es que una de las cosas más hermosas que le puedes decir a alguien cuando te está compartiendo esa parte tan vulnerable, tan oscura que esa persona juzga tanto de sí misma, es esta frase que, o sea, es como súper intensa. Es, te veo y amo lo que veo. Y justamente, no te amo por, porque me estás mostrando algo bonito, ¿no? Sino porque te veo como eres y lo que siento es amor, ¿no? Y amor en el sentido más amplio, ¿no? No estoy hablando ahorita de relaciones de pareja. Obviamente también aplica, pero estoy hablando en el sentido más amplio. Es como, puedo verte como eres, puedo ver eso que tanto te da vergüenza y que tú tanto juzgas de ti, y yo puedo amarte viendo eso y sabiendo eso de ti. Y entonces, eso, ay, se siente, y lo siento cuando lo digo, se siente como, como un súper alivio, como que eso cambia cosas en ti internamente, ¿no? Porque te das cuenta de que eso que crees que va a producir rechazo, en realidad produce ternura y amor en la otra persona. Y eso es súper sanador. Esas son experiencias súper sanadoras y súper transformadoras. Y esas son el tipo de experiencias que yo he tenido en muchos momentos diferentes. Lo viví en el retiro, pero lo viví también mucho y se vive mucho en esta terapia focalizada en emociones, porque sintonizan con eso y de eso se trata, de ser ese espacio donde puedas tener una experiencia totalmente diferente a las que has tenido en otros lugares antes, ¿no? O sea, si tú siempre has vivido situaciones de rechazo, ese es el espacio donde puedes no ser rechazado o rechazada. Y también con las sesiones de Yada, donde conectas con Dios. Obviamente, pues, o sea, Dios es amor, ¿no? Y cuando conectas con eso y te puedes ver a través de sus ojos y puedes conectar con cómo te ve él y lo que siente por ti, también es eso, ¿no? Es como tú crees, y bueno, hay veces que hay creencias religiosas y demás que donde crees que no eres digno de amor o que eres pecador o que mereces castigos o así, pero la verdadera esencia de Dios no va por ahí, ¿no? Es como así como eres, aunque hayas asesinado a alguien, yo te amo. Te puedo amar sabiendo que mataste a alguien, ¿no? Así en un caso súper extremo. Y es eso. Y cuando te permites vivir esas experiencias, eso lo cambia todo, porque te das cuenta que sí te pueden amar así con lo que tú más juzgas de ti o lo que tú sientes que es más horrible de ti o que nadie va a aceptar o que nadie te va a querer con eso. Y eso cambia todo. Y entonces, pues, por supuesto, el requisito para que esto suceda y puedas tener este tipo de experiencias, ya sea en espacios terapéuticos, en grupos o así como donde realmente es muy intencional crear un espacio seguro para que eso suceda, pero también en tus relaciones personales con quienes sí sientas que puede darse esto, ¿no? Lo que tú necesitas es tener el valor de saberte imperfecto o imperfecta y mostrarte así. Así de imperfecto o imperfecta como eres. Es como tener el valor de mostrar eso. Y hay una escritora que se llama Brené Brown, tal vez la conoces, que tiene un video que se llama El poder de la vulnerabilidad y ella habla de esto también. Y ella dice que justamente pues lo que se requiere es que estés dispuesto o dispuesta a contar la historia de quién eres con todo tu corazón. Y con todo, con toda tu historia, ¿no? O sea, es como hablar de quién eres desde tu corazón
y siendo transparente, ¿no? Y contando todo, todo, lo lindo y lo no tan lindo. Porque de hecho la vulnerabilidad, pues un punto súper importante es que no se trata de ser quien deberías ser. La vulnerabilidad y la vida, diría. No se trata de ser quien deberías ser, sino de ser quien verdaderamente eres, con todo, tal como eres. Y desde ahí es desde donde otras personas pueden conectar contigo y tú con ellas. También algo que esta frase me encanta, me parece súper linda, es saber que lo que te hace vulnerable te hace hermoso o hermosa, de verdad. Aunque tú creas que no, porque todos creemos que no. Es como, ay, ¿cómo alguien me va a aceptar si tengo estos problemas, si pienso estas cosas, si pasé por esto, si fui capaz de hacer esta cosa? Pero no, o sea, o más bien sí, sí es posible. Saber que lo que te hace vulnerable te hace hermoso o hermosa. Eso es verdad. Es cuando más conectas. Por eso es cuando más conectas con otras personas y otras personas conectan contigo, porque estás siendo real, auténtico, genuina. Y entonces, pues lo que se requiere de ti para que puedas vivir estas experiencias y crear conexiones profundas con otras personas, sean del tipo que sean, es que seas valiente y que estés dispuesto o dispuesta a intentarlo en un espacio seguro. Obviamente, pues eso, ¿no? Cuidarte si vas a abrir tu corazón. Cuidar dónde lo haces, con quién lo haces. Pero también, por supuesto, siempre existe la posibilidad de que no salga bien, ¿no? Y en ese caso, pues también será importante que tuvieras a quién recurrir si eso no sale bien. Pero algo importante que debes saber es que si eso no sale bien, no tiene que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Porque también hay muchas personas que han sido muy lastimadas, que tienen sus propias heridas y que les cuesta trabajo conectar con las emociones de los demás. Y si no, porque se están protegiendo, ¿no? Y si no les es fácil conectar con las emociones de los demás, entonces pueden no darte esa empatía que tú necesitas. Pero no tiene que ver contigo, tiene que ver con que ellos o ellas no pueden, les cuesta trabajo, tienen heridas y no es que no quieran o que hay algo mal contigo, sino que tal vez ellos no pueden conectar, ¿no? Entonces también eso es importante. Cuando, si alguna vez has tenido o si tienes este tipo de experiencias, velo así, o sea, no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que la otra persona se le mueve, tiene miedo, no puede. O sea, por ejemplo, mi papá, yo sé que me quería mucho, pero sé que por su historia, él le costaban mucho las emociones y él no sintonizaba conmigo emocionalmente como yo lo necesitaba. Pero justo, eso no era por mí, era por él, porque las experiencias que tuvo, que vivió violencia cuando era niño de parte de su papá, pues lo llevaron a protegerse y cerrarse. Y entonces no podía conectar conmigo, pero eso, era por él. Entonces, ten esto presente, no tiene que ver contigo si alguna vez tienes una experiencia dolorosa en ese sentido, ¿no? Pero entonces busca si eso pasara, busca esos otros vínculos o esas otras personas o espacios donde sí puedas ser vulnerable y sentirte seguro. Y aquí puse una foto de algún día que estaba llorando, no recuerdo por qué. Probablemente fue cuando tuve por ahí un fracaso que me movió muchísimo. Estaba escribiendo, estaba llorando y en esta foto es como agridulce porque yo sé que estaba llorando, se me ven ligeramente, si te fijas, los ojos así medio llorositos. Tengo ahí la bola de Kleenex de que estaba llorando y el cuaderno donde estaba escribiendo, pero también estoy sonriendo. Y creo que justo fue un momento donde fue como, pues sí, puedo llorar y ser vulnerable y estar así conmigo misma y está bien. Y bueno, ya para terminar este episodio, quiero decirte como justo que parte de lo que hace tan valioso e importante que tú trabajes en esto y que te atrevas a abrirte y ser vulnerable
Es que así nace la conexión y el amor. Y hablo en general, o sea, bueno, de las relaciones en general. Así es como puedes crear conexiones y vínculos seguros. Pero también amor, ¿no? Recibir amor en tu vida, amor de pareja. Porque la respuesta natural de todos los seres humanos, a menos que tengamos nuestras heridas, ante la vulnerabilidad, es el amor. Seguramente tú lo has sentido. Cuando alguien que quieres se muestra vulnerable contigo, lo que sientes es ternura, es compasión, es amor. Porque es eso, la respuesta natural humana ante la vulnerabilidad es el amor, en el sentido más amplio. Pero también, ahorita estoy hablando de pareja, ¿no? Porque si tú quieres crear conexiones así profundas, encontrar una pareja donde te mm, sientas esa conexión profunda, pues esto necesita suceder. Y entonces necesitas en estos casos estar dispuesto o dispuesta a abrir tu corazón. Y aquí sí, sin garantías, cuando estás conociendo a alguien, ¿no? O sea, porque no sabes qué va a pasar, no sabes cómo va a ser la historia, nadie sabe el futuro, ¿no? Pero lo que sí necesitas es estar dispuesto o dispuesta a abrir tu corazón, aunque no haya esas garantías, porque si tú abres tu corazón, pues desde ahí puedes conectar y también puede salir bien, porque siempre pensamos que va a salir mal, ¿no? Y sí, tal vez habrá momentos difíciles, como todo, pero ¿qué tal si sale bien? ¿Y qué tal si por no querer abrir tu corazón te pierdes de algo que puede ser muy bonito y mágico? Y entonces, para conectar profundamente, es importante ser vulnerable y mostrarte tal cual eres, sin máscaras. Mostrarte completito, completita, con lo lindo, con lo no tan lindo, con tu luz y con tu sombra. Solo así, en serio, la otra persona puede conocer quién eres. Porque cuando tú, y esto lo dice Esther Iturralde, tiene una serie de videos para prepararte para un curso que se llama Epic Self. Um, pero bueno, ahí ella dice que cuando te muestras sin máscaras es cuando se puede dar realmente un reconocimiento a nivel de alma con la otra persona, ¿no? Porque justo no te estás poniendo esa máscara de te muestro solo lo que yo quiero que tú veas para cumplir tus expectativas y que me aceptes, ¿no? Te muestro todo lo que soy, con mis dramas, con mis miedos, con mi vergüenza, con mi pasado, con justo mi oscuro pasado, con las cosas que yo no soporto de mí y que me da miedo que tú tampoco soportes, etcétera. Y entonces cuando te muestras así, con todo lo que eres, sin esas máscaras, la conexión que se da es muy real, ¿no? Porque pues te estás mostrando tal cual como eres. Y solo así descubres que la otra persona te ve con tu oscuridad, no se asusta y quiere estar contigo. Ahí es donde permites que eso suceda. Tal vez tú puedes pensar que eso va a ser difícil, que si ven esas cosas oscuras de ti, no te van a querer o no te van a aceptar o no van a querer estar contigo. Pero cuando te permites mostrar todo eso de ti y la otra persona dice, sí, te veo, realmente te veo como eres y, y así elijo estar contigo. Ay, eso es muy sanador y pues ahí es donde nace una conexión muy profunda, porque entonces ya no tienes que fingir que eres alguien que no eres, ¿no? O no tienes que esconder partes de ti que ahí están y que de todas formas se salen, ¿no? Y salen cuando hay conflictos o cuando hay problemas o así, ¿no? O sea, no las podrías esconder por siempre. Pero entonces es esto, si tú te permites ser vulnerable, quitarte las máscaras y desde ahí te relacionas, ese acto de valentía es lo que te permite que todo cambie, ¿no? Que te des cuenta de que sí es posible eso. Algo que tú tal vez pensabas que no iba a ser posible o que tenías miedo, se puede transformar en la conexión más bonita de la vida, ¿no? En amistades súper lindas, en
transformar el concepto que tú tienes de ti, porque tal vez tú piensas, no, pues es que si alguien me ve con mi dedo chueco, no sé, por decir, nadie, no me van a querer, no me van a aceptar. Y entonces mejor escondo mi dedo chueco, ¿no? Pero si muestras esa parte de ti que tú juzgas y que crees que nadie va a aceptar, solo cuando la muestras te puedes dar cuenta que sí hay personas que sí la van a aceptar, ¿no? Que sí te van a querer así, con todo, como eres. Ay, y así es como nace el amor verdadero, el amor genuino, el amor donde hay una conexión realmente profunda y que no es nada más por encimita, donde estás queriendo cumplir las expectativas del otro o el otro las tuyas, ¿no? Así es como nace el amor. Y hablo del amor de pareja, pero sí, también el amor en otras relaciones, vínculos, donde puedes ser tú mismo o tú misma tal cual eres y así puedes ser bien recibido. Entonces, bueno, con esto termino este episodio. Espero que te haya gustado, espero que te sirva, que te anime a tener ese valor para conectar con otras personas, para mostrarte y permitirte conectar con otras personas, porque entonces ahí es donde puedes crear vínculos seguros, bonitos, un amor bonito y real. Y yo creo que no hay mayor regalo en la vida que poder mostrarte como eres y ser bien recibido y darte cuenta que así, con todo, todos tus miedos y todo lo que te da vergüenza, puedes ser amado o amada. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar este episodio. Espero que te guste. Mándame un mensajito si lo escuchas, si tienes comentarios, etiquétame, comparte con alguien a quien le pueda servir y nos vemos en el siguiente episodio de Lo extraordinario de ti.